Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Natalia Fracassi, soy investigadora del INTA de la Experimental Delta de INTA. Desde hace un tiempo trabajamos en temas de biodiversidad y entre esa biodiversidad existen algunas especies de animales que pueden transmitir algunas enfermedades y que la gente se preocupa. Además, resulta que en esta época, estamos en la primavera, empiezan las consultas porque empiezan a aumentar la cantidad de mosquitos, la cantidad de garrapatas, empiezan a transitar las víboras por los patios de las casas, y entonces empiezan a haber consultas, la gente se preocupa, se pone temerosa, y en esta charla que estamos organizando le vamos a transmitir un poco los conocimientos acerca de las especies y cómo actuar en caso de aparición, mordedura de alguna de estas especies que vamos a trabajar. Para arrancar, vamos a hablar sobre qué es lo que tenemos que saber y cómo actuar ante la aparición de garrapatas y picaduras de garrapatas en el delta y los alrededores de los alrededores del delta, todo lo que es la vera de los ríos Paraná, por ejemplo, que son las zonas donde estas especies aparecen. Para arrancar entonces a esta presentación, le vamos a dar la palabra a Lucas Monge. Lucas es investigador independiente del CONICET, es el del Laboratorio de Ecología de Enfermedades del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral de la Universidad Nacional del Litoral. Es docente además en dicha universidad. Así que, además Lucas ha trabajado y es del equipo de Pablo Beldoménico y de Santiago Navas, quienes hace muchos años trabajan con las garrapatas en el delta del Paraná, entonces nos va a contar en primera instancia cómo identificarlas qué hacer ante la aparición de estas especies. Lucas, te doy la palabra. Muchas gracias, Bueno, bienvenido. muchas gracias Natalia por la invitación. Vamos a tratar de contarles un poco acerca de las garrapatas, ¿no? de estos bichos que nos enferman. Hoy particularmente vamos a hablar de las garrapatas. Dentro de todas las enfermedades transmitidas por vectores, en el podio lo tenemos a los mosquitos, que son los que más transmiten enfermedades, y en segundo lugar vienen las garrapatas. Dentro de nuestro país, en los antecedentes que contamos, lo primero que se supo acerca de enfermedades transmitidas por garrapatas o reportado en la bibliografía ocurrió en Jujuy en el 99, donde un clúster de casos se asoció con la aparición de una bacteria que es Rickettsia rickettsii. Algunos años después, en otro trabajo, se pudo determinar que el vector involucrado en estos casos era una garrapata en este caso, del complejo Amblyomma cajenense. Más o menos en esta misma época aparecieron reportes de casos sospechosos de Rickettsia parkeri, que es otra bacteria también transmitida por garrapatas, por lo cual personal de nuestro grupo, allegados, empezaron a investigar qué vector podría estar relacionado con la aparición de estos casos. Lo que se encontró fue la presencia de una garrapata, se llama Amblyomma triste, y la misma presentaba ADN de Rickettsia parkeri, ¿no? De la enfermedad de la cual se sospechaba que estaba en la región de Campana. Esta es la garrapata, Rickettsia parkeri. Y bueno, ahora ya entrando un poco más a lo que es el ciclo biológico de la garrapata, en general existen más de 600 especies de garrapatas en el mundo. En Argentina hay 13 especies de garrapatas de importancia sanitaria, que quieren decir que pueden alimentarse, parasitar al hombre o animales domésticos, y algunas tienen la capacidad de transmitir enfermedades. En general, las garrapatas ponen los huevos en la vegetación, de los cuales salen las larvas de garrapatas, que deben alimentarse de un primer hospedador. Una vez que alimentan, se llenan de sangre, vuelven a la vegetación
donde mudan al siguiente estadio. Tiene 3 estadios del ciclo de la garrapata, que es el estadio de ninfa de garrapata. Esta garrapata en la vegetación, luego vuelve a subir a un hospedador, puede ser el mismo o distinto, dependiendo de la especie de garrapata, donde se alimenta y vuelve a la vegetación para pasar a su siguiente estadio, que es el estadio de garrapata adulta. En garrapata adulta vamos a tener machos y hembras, los cuales vuelven a subirse a un hospedador del cual se alimentan, en el cual se aparean, y la hembra vuelve a la vegetación para poner huevos y así volver a iniciar el ciclo. Cada especie de garrapata tiene particularidades dentro del ciclo. La garrapata amblioma triste, que es la que está presente en toda la región del delta del Paraná, por suerte sus estadios de larva y ninfa no parasitan al ser humano. Las larvas y ninfas usan como hospedadores principales roedores sigmodontinos y ocasionalmente aves. En estos animales se alimentan, vuelven a la vegetación y pasan a su siguiente estadio. En el estadio de adultos parasitan animales grandes. Primigeniamente su hospedador era el ciervo de los pantanos. Y ante la ausencia ya de una población grande de ciervo de los pantanos, han pasado a parasitar otros animales, como ser otros grandes mamíferos, como ser bovinos, carpinchos, e incluso he reportado un caso en Uruguay en donde se adaptaron a parasitar exclusivamente perros. Dentro de los hospedadores que pueden usar los estadios adultos de esta garrapata, están los seres humanos, y que al parasitar el ser humano es el momento en el cual, si la garrapata está infectada con alguna bacteria, se la puede transmitir. Respecto al tamaño de estas garrapatas, en la imagen podemos ver la foto de los 3 estadios de una garrapata, se ve solamente el macho. Esta no es amblioma triste, es otro amblioma, también de importancia, que es amblioma dubitatum, la garrapata del carpincho, y fíjense el pequeño tamaño que tiene la larva respecto de lo que es una moneda de 10 centavos de curso legal. Ahora, hablando específicamente de lo que es la garrapata que está presente en la zona del delta, tienen un tamaño bastante pequeño también. Los adultos son de una coloración marrón rojiza, tienen el cuerpo ovalado. El macho suele ser levemente más pequeño que la hembra. El macho es el de la imagen de la derecha, donde tiene un escudo completo, se le llama, con un dibujo característico, que son estas líneas blancas, que la hembra también lo tiene, y tienen un tamaño de aproximadamente 3,5 milímetros de largo por 2 milímetros, 2 milímetros y medio de ancho en promedio. Las garrapatas son ácaros, son de la familia de los arácnidos, y tienen en su estadio adulto y de ninfa 8 patas. La larva, por el contrario, tiene 6, son muy pequeñitos. Y el ambiente en el cual se encuentran estas garrapatas son los pastizales. Preponderantemente podemos ver en esta imagen que en la distribución de la garrapata amblioma triste se ha encontrado en Corrientes y en Formosa, pero preponderantemente se ha encontrado en la región del delta del Paraná, inclusive hasta en la bahía de San Borondón. Esto es un trabajo del 2013, y respecto de la estacionalidad, en un trabajo realizado en la estación del INTA Delta, se pudo observar que las ninfas, si bien no revisten importancia sanitaria a nivel de salud pública porque no parasitan al hombre, presentan una abundancia en los meses más cálidos, ¿va? De enero a marzo aproximadamente, extendiéndose a veces hasta junio, con menor abundancia, la cantidad de ninfas y larvas parasitando a sus huéspedes, o sea, sigmodontinos o aves. En cambio, la garrapata adulta, que es la que sí reviste una importancia sanitaria porque puede parasitar al hombre, presenta una abundancia en la naturaleza, o sea, en la vegetación, que es el momento en el cual está buscando su futuro hospedador, ¿no? O sea, está buscando a quién parasitar, presenta abundancia que va de los meses de agosto hasta diciembre. Ya después de diciembre empieza a caer bastante la abundancia de esta garrapata en la vegetación.
Respecto a la epidemiología de esta bacteria que pueden transmitir la garrapata amblioma triste, trabajos realizados por nuestro laboratorio, investigando ya sea la prevalencia de Rickettsia parkeri, que es el patógeno, si recuerdan la primer diapo, el caso sospechoso, estudiamos en las garrapatas y en distintos posibles hospedadores. Encontramos que aproximadamente 2 de cada 10 garrapatas están infectadas con este patógeno que se llama Rickettsia parkeri, donde una garrapata posee altas cargas del ADN de la bacteria, mientras que la segunda garrapata posee menores cargas, lo cual sería importante en cuanto a la epidemiología, porque tal vez sería más difícil que esta segunda garrapata transmita la bacteria si la tiene en baja intensidad en su cuerpo. Encontramos también que las vacas son altamente parasitadas por la garrapata amblioma triste, pero no pudimos encontrarlas infectadas con la bacteria. Sí, señales de que estuvieron o pudieron estar levemente infectadas porque presentaron anticuerpos, pero no serían amplificadores de la enfermedad. Estarían sirviendo las vacas, en este caso, para aumentar la cantidad de garrapatas en el ambiente. Y respecto de los estadios inmaduros, encontramos que este ratoncito, que es el Oxymicterus rufus, o ratón hocicudo, podría estar teniendo un papel importante, ya que tuvo una serología alta de Rickettsia, quiere decir que muchos de estos ratones estuvieron infectados por Rickettsia, y fueron los que más carga, o sea, fueron los que más eligió la garrapata amblioma triste para alimentarse en sus estadios inmaduros. Lo cual es importante, ya que indica que estarían tal vez cumpliendo algún ciclo, puede ser de amplificador, en el ciclo de esta garrapata infectada, ya que cuando la garrapata amblioma triste se infecta con esta bacteria patógena para el humano, también le resulta en algún nivel patógeno a estas garrapatas, ya que no les permite llegar a ser adultos, o sea, se van disminuyendo el éxito de estas garrapatas para llegar a adultos. Con lo cual se postula que la garrapata en el ambiente debería cada tanto alimentarse en algún animal ya infectado para mantener la bacteria circulando en su ciclo. Y como para ir cerrando, recomendaciones de qué hacer cuando uno va al campo. Bueno, en primer lugar, evitar andar como el ciclo, cuando hablé de la estacionalidad, les dije que el adulto abundaba en los meses de agosto a diciembre, evitar durante esos meses andar en zonas con mucha vegetación, y de tener que hacerlo, tal vez tener el cuidado de cerrar la ropa, poner adentro del calzado los pantalones, o sea, dentro de las botas, o tapárselo con las medias, y rociarse tal vez de la cintura para abajo con cautrina u off, lo cual ayuda a que estas garrapatas no se suban. En caso de no hacerlo, se recomienda revisarse una vez que vuelven al domicilio, principalmente la cabeza, la zona de la ingle y la zona de las axilas, que es hacia donde se dirigen las garrapatas para alimentarse. Y bueno, y por último, tratar de sacarlos con una pinza fina, agarrándolo lo más cerca de la piel, para que no quede más que nada lo que se llama hipostoma, que es parte del aparato bucal de la garrapata, adentro de la piel de uno. Porque si ese pedacito de la garrapata queda, podemos tener infecciones y que necesiten tratamiento. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y por escuchar a mis compañeros. Y bueno, muchas gracias a Natalia, al Instituto y a CONICET por todo lo que hacen por nosotros. Bueno. Muchas gracias, Lucas. Excelente tu presentación. Ahora, como la otra parte de la componente de las garrapatas es justamente la enfermedad que pueden transmitir, ya vieron que 2 de cada 10, la va a comentar la licenciada magíster Fernanda Ferrer, que es médica infectóloga, magíster en control y prevención de zoonosis, docente de la Universidad Abierta Interamericana,
Epidemiología de la provincia de Santa Fe. Fernanda, bienvenida y te doy la palabra. Bueno, vamos a tratar de, en pocos minutos, hablar de la enfermedad de la fiebre manchada, de su reconocimiento, su diagnóstico y abordaje. Bueno, en realidad la fiebre manchada es lo que produce la rickettsiosis, ¿sí? Es un grupo de enfermedades transmitidas por una bacteria que se llama Rickettsia y que tiene una distribución mundial, o sea que es una bacteria que se encuentra en todo el mundo, tiene carácter endémico, significa que a veces ocurre en un lugar y todo el año, todo el tiempo podemos tener casos, pero además ha emergido en nuevos lugares del mundo, por eso se la considera emergente. Es la enfermedad, la fiebre manchada en sí es la enfermedad más importante que está causada por garrapatas, y en Argentina tiene algunos escenarios epidemiológicos. Clásicamente hubo dos descriptos, Rickettsia rickettsii, que es el nombre específico de la enfermedad, en las yungas, Salta y Jujuy, que está producida por un tipo de garrapatas, ¿sí? Que se llama Amblyomma cagenense, el complejo, y que produce una enfermedad febril muy grave, donde sí se han descrito casos de muerte por este tipo de enfermedad, y es un problema de las personas que viven y viajan a las yungas. Con respecto a Rickettsia parkeri, es una reciente bacteria que bueno, fue descrita en el 2007 y se la asoció a el dominio fitogeográfico del delta del Paraná, sobre todo del Bajo Delta, y Bahía San Borombón. Esta bacteria está asociada a, como decía Lucas, Amblyomma triste, que es otro tipo de garrapata distinta a la que nombramos antes, y apareció otra que se llama Amblyomma tigrinum y que tiene otro tipo de distribución. Pero bueno, la bacteria en sí, que se llama Rickettsia parkeri, es la segunda causa de fiebre manchada en América. En 2007, como dije antes, se describió el primer caso autóctono en el delta del río Paraná. Autóctono significa que era una persona que no había viajado, que había siempre vivido en el lugar y trabajaba de apicultor. Y, como lo dijo Lucas, el vector y el reservorio, en donde ocurre todo el ciclo de la enfermedad, es en la zona, digamos, del delta, el Amblyomma triste. Pero también tenemos digamos, el Amblyomma tigrinum. ¿Qué es lo importante? Bueno, que sepamos que en la foto de arriba, como ven, a la izquierda, está el ejemplar macho de Amblyomma triste, y, perdón, de tigrinum, está al revés la foto, y a la derecha la hembra. Y abajo está Amblyomma triste, que es la que nosotros tenemos en el delta. Entonces, hay una distribución que bueno, fue descrita, pero que no sabemos si eso va a quedar así, o en algún momento estas garrapatas van a estar en otros lugares. Lo importante es que tigrinum se adapta mejor a otros lugares, y que bueno, tiene algunas características distintas, y que se ha encontrado en San Juan, Córdoba y La Pampa. Entonces, este es un estudio que realizaron investigadores y médicos del Hospital Muñiz de 2007 a 2018, y recabaron todos los casos clínicos de fiebre manchada que ellos vieron en el hospital. Entonces, un total de 18 casos reportaron de fiebre manchada por Rickettsia parkeri, y fíjense, los puntitos en rojo están relacionados a este Amblyomma tigrinum, y los casos en azul al Amblyomma triste. Así que, como ven, es una enfermedad que se está extendiendo a otras provincias. ¿Y qué es lo que produce? ¿Por qué se llama fiebre manchada? Hablamos de la bacteria, hablamos del vector reservorio. Bueno, vamos a ver ahora el cuadro clínico. ¿Por qué se llama fiebre manchada? Porque en realidad produce un sarpullido. Pero tiene una característica, y es que el sarpullido comienza, ¿sí?, por una mancha negra o escara de inoculación, le llamamos nosotros, que es por donde ingresa la bacteria. O sea, la garrapata en realidad va a morder al ser humano, en general tiene la bacteria en las glándulas salivales, se va a alimentar, y luego de unos días puede llegar a inocular la bacteria en la piel.
en el 90% de las veces este tipo de Rickettsia parkeri, va a dejar esta escara o mancha negra, como ustedes ven en la foto que dice A, que está la flecha, ahí puede ser la escara. Como decía también Lucas, hay que buscar zonas, digamos, referentes, las zonas más cálidas, digamos, cercanas también a los orificios nasales, ¿no? Que es donde exhalamos dióxido de carbono. Entonces, ¿dónde van a ir? Bueno, van a ir al cuello, detrás de las orejas, también, como decía él, las axilas, pero bueno, en realidad podemos ser picados también en las extremidades. Entonces, esa es la lesión inicial, a partir del cual la bacteria se va a empezar como a proliferar, y en general aparece de 2 a 10 días después de que la garrapata me mordió. Muchas veces la persona no se da cuenta que tuvo prendida una garrapata un par de días, o que fue mordida por garrapatas. Hay otra cosa que vamos a tener en el 94% de los pacientes, que es la fiebre. Y además puede haber dolor muscular y articular. Y el sarpullido es un sarpullido general, como ven en la otra foto, se puede dar en cualquier parte del cuerpo, no tiene una característica específica, es un sarpullido como de manchas rojas, que bueno, eso tiene que alertar a la persona que consulte. Además puede haber inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de cabeza, dolor de garganta, u otras manifestaciones menos frecuentes, que los ojos se pongan rojos, que yo sienta una rigidez de nuca, que le decimos nosotros, que bueno, eso nos va a hacer pensar por ahí en una manifestación un poquito más severa, y ese paciente va a requerir internación. Entonces, lo importante es esto: casi siempre voy a tener escara de inoculación, esta mancha, voy a tener además un sarpullido y voy a tener fiebre. Además es importante el dolor de cabeza y el dolor muscular y articular. Entonces, si yo tengo este tipo de cuadro clínico, tengo que consultar al médico rápidamente, porque nosotros los médicos hacemos diagnósticos diferenciales. Hay otras patologías que pueden producir este tipo de cuadro, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y estudiar al paciente. Lo importante también es recordar que, a diferencia de lo que pasa en las yungas que les contaba antes, no se describieron casos mortales de este tipo de Rickettsia. Tiene un tratamiento antibiótico, un tratamiento específico, no es del grupo de los antibióticos que usamos frecuentemente en atención primaria. Como es una bacteria intracelular, tengo que usar un antibiótico que penetre dentro de la célula. Entonces, cefalexina, amoxicilina no me va a servir. Tengo que usar un antibiótico específico que se llama doxiciclina. El tratamiento es de 5 a 7 días, no es un tratamiento complicado. Lo que pasa es que, bueno, las mujeres embarazadas no lo pueden usar, hay algunas cuestiones en pediatría, con lo cual el médico tiene que estar atento. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico y la vigilancia epidemiológica? Esta enfermedad durante mucho tiempo no fue reconocida como de denuncia epidemiológica, ¿sí? Entonces, podía pasar desapercibida. Bien, la sospecha clínica para el médico general es un paciente que tiene fiebre durante 5 días, que refiere un nexo epidemiológico, o sea, estuvo en contacto con garrapatas, o vive o trabaja en un lugar en donde abundan las garrapatas. Y tiene la tríada que dije antes: la fiebre, el dolor de cabeza y el sarpullido con esa escara de inoculación o mancha negra. Cuando sospeche esta enfermedad, va a tener que llenar una ficha especial, que eso se manda a epidemiología provincial. Si vive en Santa Fe, a epidemiología de provincia de Santa Fe; si vive en Buenos Aires, de Cava, de donde sea. Y al paciente le vamos a tomar muestra de sangre y de piel. Si yo tengo una lesión como la que ustedes ven acá, podemos hacer una mini biopsia de piel y cultivar o detectar ADN de la bacteria en esa lesión de la piel. Lo importante es eso: me tienen que estudiar, entonces, con una muestra de sangre o de piel, o de otras muestras en el caso de que tenga otras manifestaciones, y me tienen que indicar un tratamiento antibiótico. Entonces, como decíamos, en general da cuadros leves, ¿sí? No se reportaron muertes, y para los médicos es importante que lo piensen como diagnóstico diferencial de leptospirosis, de hantavirus, de dengue, otras enfermedades que dan un cuadro parecido. Y las muestras van a ser obviamente enviadas a los centros de referencia nacional. Entonces, ¿cuál es el riesgo de infección? Bueno, hablamos del delta del Paraná. Es una región, ustedes saben, con gran potencial económico, expansión turística, habitacional. Entonces, en realidad, es una zona en donde
como decía mi compañero previamente, se han hecho estudios en ese lugar y sabemos que las garrapatas están ahí, que la enfermedad está ahí. Bueno, no se sabía si las personas habían estado expuestas o no a la enfermedad y cuántas, entonces hicimos un trabajo de cero prevalencia que se llama un estudio epidemiológico, y ahora les voy a contar los resultados, pero pudimos determinar que es una enfermedad que existe en el lugar y que muchas veces está subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque hay personas que ante fiebre, dolor de cabeza y, como dije antes, y un sarpullido no consultan al médico. Y algunas pueden llegar a evolucionar bien sin tratamiento. Entonces esos casos van a quedar como perdidos en el sistema. ¿Cuáles son las actividades de riesgo dentro de este lugar, dentro del Delta del Paraná? Bueno, acampar, trabajar o vivir en la isla, trabajar en contacto con ganado o animales silvestres, el ciclismo, el ecoturismo, el senderismo. Todas cosas que se realizan, todas actividades que se realizan en este lugar. Entonces fuimos a hacer un trabajo con otro de los docentes que va a estar presente y va a hablar de otro tema, con el doctor Crudo, también en colaboración obviamente con INTA Delta, con la Escuela Agraria, con la Reserva Natural Otamendi, con la Municipalidad y la Secretaría de Salud de ese momento. En el partido de Zárate y Campana tomamos estos 4 puntos, ¿sí? del Bajo Delta, hicimos un estudio epidemiológico. Entrevistamos a las personas que vivían o trabajaban en esos lugares, y a algunos les tomamos sangre, a los que quisieron les tomamos sangre y medimos anticuerpos. Y además estudiamos garrapatas, pero bueno, eso fue en otra parte. Entonces, bueno, este estudio que se realizó durante todos estos años, fue un estudio de campo, y lo que nosotros pudimos ver es que de las 139 personas encuestadas, la mayoría eran hombres jóvenes, una edad media de 30 años. El 70% de todas las personas encuestadas habían estado expuestos a garrapatas. Expuestas. Y sobre todo donde trabajan o estudian. ¿Por qué? Porque también está la escuela agraria. Hay chicos que viajan para estudiar este lugar. Y casi el 34% de las personas también habían tenido contacto con garrapatas a donde vivían. Entonces, fíjense, ¿y qué es el contacto con garrapatas? Bueno, el 55.4% refería a haberse retirado alguna vez en su vida garrapatas del cuerpo o de la ropa. Y el 30% había referido mordedura de garrapata. Sobre todo ¿dónde? En extremidades, menos frecuentemente en cabeza y cuello, menos frecuente todavía el tronco, y muy poquitos habían sido mordidos en casi todo el cuerpo, cabeza, cuello y extremidades. Y un 7% en realidad no respondió acerca del lugar de la mordedura, no se acordaba. Otra cosa que evaluamos fue la noción de riesgo. ¿Cuánto sabe la gente que vive en el Delta que existe esta enfermedad y que las garrapatas pueden ocasionar enfermedades en humanos? Solamente el 26% tenía conocimiento. Y lo que también pudimos ver, como les decía, de las personas que se sacaron sangre, es que un 21.4% habían tenido la enfermedad, y muchos no se habían dado cuenta. O sea, tenían anticuerpos de la enfermedad un 21.4%. Con respecto a los lugares de residencia, ¿por qué lo marco? Porque hay muchas personas que viven en lugares diferentes al Delta, ¿sí? Escobar, Cardales, Ciudad de Campana, Zárate, o sea, diferentes municipios, pero trabajan en el Delta. Entonces, el hecho de trabajar o acudir al Delta para estudiar o por cuestiones recreacionales también es un factor de riesgo para tener esta enfermedad. Y con respecto a las ocupaciones, como ven, no existe una ocupación específica de riesgo. Las personas que habían tenido contacto con la enfermedad eran guardaparques, brigadistas, biólogos, ingenieros agrónomos, alumnos. Entonces, como conclusión de nuestro trabajo, realmente las personas expuestas al vector son jóvenes, viven, estudian o trabajan en ámbitos silvestres, que están principalmente relacionados a la actividad agropecuaria y forestal. La mayoría no tenía conocimiento de que existe la enfermedad de la fiebre manchada. ¿Sí? Encontramos una prevalencia importante, para nosotros un 21.5% es importante, significa que la enfermedad está. Y tengamos en cuenta que hay mucha gente que viaja de otras provincias, de otros municipios al Delta y que se puede enfermar. Entonces, bueno, hicimos acciones derivadas, múltiples charlas, como la que estamos dando ahora, en la Reserva Natural, en el INTA Delta,
Y bueno, y como recomendaciones finales entonces, ¿qué debo hacer para prevenir la enfermedad? Bueno, las medidas importantes son usar repelente, ¿sí? A base de DET, que sería el OFF o cualquier otra marca, en general en concentraciones más altas, como es el OFF verde, sobre la piel o la ropa, usar ropa de mangas largas para que cubran el cuello, las muñecas, pantalones largos que cubran los tobillos cuando hago actividades de riesgo, como nombré antes, controlar perros, gatos y también contacto con roedores. Durante las actividades recreativas, obviamente tengo que utilizar caminos desmalezados, evitar caminar sobre el pastizal alto. Al regresar es muy importante que yo revise la piel. ¿Para qué? Para ver si puedo tener garrapatas prendidas a la piel. ¿Por qué? Porque tal vez en 2 días me puede infectar. Es una garrapata que se va a alimentar, como dije antes, y que va a tardar un tiempo en infectarme si es que está infectada, ¿no? Y el tratamiento de la ropa con calor seco, lavado con agua caliente, es muy importante. Bueno, como decía mi compañero, entonces, removerlas rápidamente con pinza. ¿Para qué? Para evitar que ese aparato bucal que tiene quede prendido. Utilizar guantes y no utilizar las medidas folclóricas, que también nos fueron contando las personas que hacen cuando se nota en una garrapata. No quemarla, no pintarla con esmalte, no poner querosén, vaselina, sino que utilizar la pinza. Entonces, como conclusión, ¿qué debo hacer si tengo síntomas de fiebre manchada? Consultar rápidamente al médico, explicar que tuve contacto con garrapatas, porque ese antecedente es muy importante para el médico, hidratarse bien, no aplicarse las medidas folclóricas, y obviamente un mensaje para el personal de salud, sobre todo de atención primaria, importante ante la duda, referirse a los lugares donde están los expertos, puede ser el Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Julio Maistegui de Pergamino, y el Alnis Malbrán, en donde hay un equipo que se dedica básicamente al diagnóstico, pero también hay grupos que estudian este tipo de enfermedades. Entonces, es importante que la pensemos, que tengamos en cuenta que es una enfermedad que puede expandirse, que no solo puede estar en el delta, sino que se puede expandir a otros lugares, y que estemos alerta, obviamente, como médicos o personal de salud, para hacer la denuncia epidemiológica a las autoridades correspondientes. Bueno, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Fernanda, excelente tu exposición, Lucas. Voy a hacer 2 preguntitas a cada uno para cerrar y un poco para hacer un cierre y un resumen de algunas cuestiones para que la gente se lleve. Así que en principio le voy a preguntar a Lucas, son 2 preguntas. La primera es, ¿dónde puedo encontrar más garrapatas? Si la gente va al campo, va a trabajar o va a un camping, ¿dónde es más probable que una garrapata se le pueda subir? Eso es muy importante. Y la segunda es, esta es una pregunta un poco más compleja, pero ¿qué rol tiene que existe un ambiente sano para que haya más o menos garrapatas en el campo? Lucas, a ver si te compliqué mucho con esa pregunta. Me complicaste, sí. No, respecto de la primera pregunta, van a haber más garrapatas en la zona donde haya vegetación alta, probablemente, preferentemente sin cobertura boscosa. O sea, si andan en un lugar que está tipo bosque, probablemente haya mucho menos garrapatas que en un pastizal grande en el cual caminen. Donde la vegetación esté alta, o sea, donde los pastos estén altos, va a haber más garrapatas también, ¿no? Porque pueden subir a esos pastos para esperar, porque la garrapata lo que hace es subir a la punta de los pastitos y ahí esperar que pase algún hospedador para subirse. Luego, cuando hay mucho sol o cuando ya se hace de noche, vuelven a la vegetación. Por eso las actividades que decía Fernanda, o si están acampando, no acostarse sobre el pasto, no andar jugando entre pastizales altos, más que nada de los meses que van, de agosto a diciembre. Perfecto, perfecto. De hecho, lo que suele pasar es que uno va caminando por el pastizal alto y se prenden a la altura de la rodilla, más o menos, depende, digamos, de la altura de la persona, y de ahí van subiendo. Si uno tiene las medias puestas afuera del pantalón, no van a entrar por los pies, lo que es bueno,
pero bueno, van a ir subiendo por el pantalón y se encuentran algún huequito, se van a meter, por eso generalmente primero las Exactamente, si uno tiene encontramos la en las... remera Sí, afuera del pantalón, van a entrar sí, por abajo de la remera, exacto, y no parece, pero son muy rápidas cuando se sí, suben, inmediatamente empiezan a trepar buscando, como decía Fernanda, la cabeza, atrás de las orejas, zonas cálidas. Y bien, respecto a lo del ambiente que me preguntabas, y el ambiente ahí en toda la zona del delta es totalmente propicio, el ambiente natural, digo. En la casa lo que hay que hacer es desmalezar, revisar las mascotas, como decía Fernanda, evitar que proliferen roedores, porque van a ser los estadios, los que van a hospedar los estadios inmaduros, y de ahí van a salir después los adultos. Para el ambiente hogareño, básicamente, sería eso. Se puede también fumigar con cipermetrina, con cautrina o algo similar para tratar de, si hay garrapatas en la vegetación, también matarlas, evitar que luego se te suban, ¿no? Pero bueno, esos serían los cuidados básicos como para el hogar. bueno, por supuesto ninguno quiere que salir a matar roedores ni nada, sino simplemente, de hecho, están en la naturaleza y son parte del delta, No, y pero inclusive evitar tenemos que tengan algunas un especies ambiente en el cual se exacto, puedan asentar, no en tener el pilas de peridoméstico, digamos. leña o escombros o lugares muy sucios que puedan usar de refugio los roedores. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Y ahora las preguntas para Fernanda, dos preguntas muy cortitas también. La primera es, ¿y cómo reconoces la picadura de garrapata? O sea, retomar un poco eso. ¿Cómo reconoces que te picó una garrapata y cómo reconoces que si esa garrapata estaba infectada? ¿Cómo te das cuenta en el cuerpo? Y la segunda pregunta, para repetir, es ¿dónde acudir en caso de tener algunos síntomas asociados a la fiebre manchada? Bueno, con respecto al sitio, digamos, de mordedura, como les decía, bueno, primero buscarlos, si estuvieron haciendo actividades, tanto recreativas o laborales, bueno, buscarlas sobre todo en extremidades y van a ir subiendo hacia la cabeza. Importante que vayan a buscar esos lugares. Muchas veces deja una pápula, ¿sí? Luego de que mordió y se soltó. Deja una papulita, o sea, como un granito colorado, que a veces pica, a veces no. En general, una pápula puede dejar. Ese puede ser cualquier tipo de garrapata, puede ser una garrapata que se prendió y se soltó. Obviamente si me baño, si hay calor, si yo tengo una vasodilatación, se puede desprender solita y en realidad muerdes, algo se alimenta de sangre, pero puede no infectarme. El hecho de que me deje la escara de inoculación, que es esa mancha negra que se transforma como si fuese, más que pápula, después se transforma como en una costra, como ustedes vieron, era como una lesión costrosa, a veces llega a ser negra porque ahí hay compromiso de los vasos sanguíneos, y si aparece además el sarpullido después, eso es un signo de que la garrapata estaba infectada. O sea, yo no puedo saber de antemano si la garrapata está infectada o no. Como decía Lucas, bueno, el grado de infestación va a depender un poco de la zona, pero tenemos que pensar que en esta zona en donde la enfermedad está, una mordedura de garrapata puede llegar a ser puede llegar a ser un factor para la transmisión de la enfermedad. Pero básicamente es eso, cuando la garrapata me mordió y además me inoculó la bacteria, ahí sí voy a tener esa mancha o escara de inoculación, esa mancha negra. No tengo que, obviamente, seguir maltratando la lesión, aplicarle nada, ni cremas, ni nada, acudir al médico directamente. Como vos decías, bueno, ¿qué debo hacer? Básicamente lo primero es acudir a atención primaria de la salud del lugar en donde yo esté. Referir la mordedura, porque muchas veces, o sea, estos son diagnósticos diferenciales. El paciente viene y dice que tuvo fiebre y tuvo manchas en la piel. Si estamos en verano y hay circulación de dengue, puede ser dengue. Puede ser también, como les decía antes, leptospirosis, hantavirus, hay muchas otras. Bueno, sarampión ahora no tenemos circulando, pero si además la persona refiere, bueno, que estuvo en Brasil, puede llegar a ser otra cosa, Zika, chikungunya. Bueno, a lo que voy es que es muy importante el antecedente que la persona nombre y diga que tuvo contacto con garrapatas, y de esa manera el médico va a poder pensarla. Entonces, atención primaria en primera medida,
Y si yo estoy cerca de Buenos Aires, bueno, si voy al Hospital Muñiz, que es el hospital de enfermedades infecciosas referente, bueno, sería lo ideal, y si no, al hospital más cercano. Pero importante esto, que digan dónde estuvieron y el antecedente con garrapatas, porque ese va a ser como la punta diagnóstica para que el médico lo sospeche. Bueno, muchísimas gracias, creo que estamos completos. Ahora vamos a dejar después los teléfonos de contacto para la gente que va a mirar la presentación, si se quiere contactar con alguno de los médicos, investigadores o con el INTA Delta. Ahora vamos a poner los teléfonos de contacto y agradezco muchísimo a los disertantes y muchas gracias por colaborar en la salud de los vecinos. Gracias.